Pueden por favor abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 38, 39, 40, 41 y 42. Veíamos la vez anterior cómo Jesús lidió con la mentira o con los juramentos y la importancia de mantener la santidad de nuestros labios, la verdad en nuestra boca. El Salmo dice: compra la verdad y no la vendas. Es decir, abraza la verdad y no la vendas. Hay un tesoro precioso en mantener la verdad en nuestros labios. Y Jesús hablaba y enseñaba sobre jurar en falso, sobre mentir y cómo lo veía Dios. Así que Jesús sigue su lineamiento en el Sermón del Monte, en Mateo, y en el verso 38 él comienza diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando uno lee estos pasajes, verdaderamente en la cultura y en la sociedad que nos conducimos hoy, son verdaderos pasajes que confrontan, golpean muy duro. Y hablábamos días atrás con algunos hermanos, en un momento, en un compartir sería, y veíamos cómo llevar y aplicarlo esto a nuestra vida, y qué ofensivo que es para la idiosincrasia o para la sociedad actual. Jesús empieza hablando y diciendo: ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente. Esa frase, ojo por ojo y diente por diente, es una frase tomada de la ley de Moisés, pero ya existía en otras leyes a lo largo de la cultura. Por ejemplo, la cultura china también tenía unas frases que eran similares a esta. Y esta era la conocida como la ley del talión. La ley del talión decía que de acuerdo a la ofensa es el castigo. Tenía que ser una ofensa de similar o de igual magnitud que el castigo. Pero al contrario de lo que podamos creer de que esto alentaba la venganza, esta es una ley que Dios da a Moisés y al pueblo de Israel para los jueces de las ciudades y de la tierra. Es decir, Dios levanta jueces, ancianos, hombres que puedan juzgar los pleitos en la sociedad, en Israel. Como toda cultura ha levantado sus jueces para poder ser imparciales. Y Dios da una directiva y le dice a Moisés: si se daña un ojo, será dañado en el ojo. Si en una disputa se le rompe un diente, se le romperá un diente. Y la idea de Dios en dar esta ley no era que se produzca la venganza, sino restringir la ofensa y la venganza por parte del damnificado. Usted sabe que cuando una persona recibe un daño, un golpe, un robo, no sé, le chocan el auto, sea lo que sea, una mentira, una trompada, la persona damnificada, ¿qué hace? Se exaspera, se levanta el ánimo y se llena de enojo y de bronca y de ira y de deseo de venganza. Eso es lo natural de cada ser humano. Si alguno me dice: no, a mí no me pasa eso, está mintiendo. Porque si alguien va y te da una piña en el rostro,
ninguno de nosotros se va a poner a reír, al contrario, va a salir de adentro ese deseo de venganza. Entonces, esta ley venía a traer una restricción para que ese hombre o esa persona damnificada en su venganza no abuse. De repente alguien le pegaba con un palo y el otro iba con una espada y le mataba. Está mal que el primero haya pegado, pero la represalia o la venganza, la justicia por mano propia ya era exagerada. Y entonces comenzaron a haber excesos. Y por faltas que quizás eran menores o quizás eran a veces hasta sin querer, resulta que las personas se cobraban venganza o se cobraban justicia en una forma alevosa. Entonces Dios le da esta ley y esta orden a Moisés y le dice a los jueces: un ojo por un ojo, una vaca por una vaca, una vida por una vida. Inclusive en esa misma ley había una contemplación cuando una persona mataba a otra sin querer. Y da un ejemplo en el libro de Levítico y dice: suponte que hay hombres trabajando, cortando leña en un bosque y el cabo del hacha se suelta, le pega en la cabeza a otro y lo mata. Eso es un homicidio, no sé si me ayuda, culposo puede ser, culposo, es decir, sin querer para los que no. A mí me llevó como 10 años entender que el culposo había sido que era que no tenía la culpa. No sé por qué usan un sin querer, le mató sin querer. Esta persona que cometió el asesinato sin querer tenía la posibilidad de huir a unas ciudades de refugio que existían en Israel, no, si no me acuerdo bien eran 5 o 6, y en estas ciudades podían vivir la familia del muerto no podía cobrarse venganza, no le podían matar, y tenía que vivir en esta ciudad hasta que el sumo sacerdote muera, y ahí podía salir en libertad. Había toda una legislación que Dios dejó para justamente impartir justicia. ¿Por qué? Porque imagínense que de repente matan a un hombre sin querer, y los parientes en su enojo, en su dolor, en la angustia de perder a su familiar, van, le matan al hombre, al papá, a la mamá, al hermano, tipo Pablo Escobar, se llama: mata a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu perro, tu tío, te desentierro a tu abuela y le mato de nuevo, y todo eso que a veces hacemos los chistes. Bueno, era esa la idea. Entonces Dios dice: vamos a ponerle unos parámetros para que se puedan manejar dentro de una justicia adecuada. Claro, pasó el tiempo, pasaron casi 2.000, 2.500 años desde esa ley, y los fariseos, este famoso grupo religioso de Israel, y los que eran los que interpretaban la ley, ¿se acuerdan que les conté que ellos tenían un libro que interpretaba la primera ley, después un libro que explicaba esa interpretación, después un manual que explicaba la explicación de la interpretación de la ley? Así tenían como 50 libros para... Estos comenzaron a decir, en realidad, alentar y enseñar que la ley justificaba la venganza personal. La ley le daba piedra libre o vía libre para que se venguen. Sin embargo, la idea de Dios originalmente era que la ley tenga un sabor a misericordia y a una restricción de la venganza. Al contrario de lo que en el tiempo de Jesús entendían, Jesús les dice: ustedes han oído, debes vengarte. Parafraseando, ojo por ojo, diente por diente, Jesús les dice: ustedes han oído, tienes que vengarte. Si te hacen algo, hazle lo mismo. Eso es la idea en el inconsciente colectivo, la interpretación de la ley en los tiempos de Jesús. Y Jesús les dice en el verso 39, pero yo les digo, no resistas al que es malo. No resistas al malo. Entonces empieza esta pelea entre venganza y misericordia.
Y esta palabra resistir, una palabra griega que se escribe ad system, póngale por ahí nomás. Esta palabra significa ser agresivo u hostil hacia un individuo. Resistir tenía la idea de detener, de aguantar, pero también de dar represalia en una forma agresiva u hostil hacia la otra persona. Entonces Jesús les empieza diciendo: no sean hostiles, no se defiendan hostilmente en una manera agresiva contra el que actúa con maldad. Y a ver, y él da 4 ejemplos allí. Él da sobre el golpe en la mejilla, sobre aquel que te quiere quitar la túnica, sobre el que te obliga a llevar una milla y el que te pide algo prestado. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, ante ofensas menores, porque esas ofensas que Jesús menciona son ofensas menores, es decir, ese golpe en la mejilla que Jesús habla ahí no era una trompada en el rostro, sino que era una forma de insultar al otro. Lo que hoy vendría a ser cuando en una pelea hay tan que se torean y uno le escupe al otro. Eso es bastante desagradable, un insulto bastante grave, ¿no? Entonces, entre todas las formas de que se toreaban ahí en el momento ahí que no, porque esto y que se yo, una de ellas era un golpe con la mano, la parte de atrás de la palma de la mano, en la mejilla de la otra persona. Eso fue variando. En otro tiempo, por ejemplo, en otras épocas, la persona se sacaba el guante y le tiraba el guante, por ejemplo. Eso, si no me acuerdo mal, en la sociedad española, en una época, esa era la idea. Entonces, ese sacar el guante y tirarle era una forma de retarle un duelo a muerte, una forma de ofensiva de insultar a alguien. O sea, las sociedades tuvieron. Hoy en día se dicen agravios, se dicen palabras obscenas, se insulta a la madre, a la tía, al abuelo y a toda la pariente, y son formas ofensivas de tratar. Entonces Jesús comienza con estos 4 ejemplos que en verdad son ofensas menores. Es decir, Jesús no se refiere a que si alguien viene con un cuchillo o un arma y te está por acuchillar o te acuchilla no sé, el pulmón derecho, dale también tu pulmón izquierdo. Jesús no se refiere a eso. Si te pega un tiro en la pierna izquierda, dale también la derecha. La idea de Jesús no es esa. La idea de Jesús no es no te defiendas en un ataque donde tu vida corre riesgo. Porque si no, esto sería una masacre. La idea de Jesús es cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta o te da ese golpe en la mejilla para provocarte, para que reacciones, entonces devuélvele también la otra. Y quiero detener un instante en esta palabra resistir. Y aparece en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer algunos versículos allí, medio rápido. Versículo 8, 2 de Timoteo 3:8. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahí aparece esa misma palabra resistir. Dice: resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, que había en la iglesia que Timoteo pastoreaba, había gente que resistía a lo que Timoteo hablaba o a lo que Timoteo estaba enseñando. Y, por ejemplo, también en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí aparece la misma palabra en griego, resistir. Es decir, este hombre Alejandro con hostilidad se opuso
agresivamente y resistió y peleaba contra el ministerio de Pablo. El enemigo es quien resiste a toda la verdad y a toda la que es bueno y a todo lo que es la justicia. Ahora, esta enseñanza de Jesús, Pablo la interpreta y quisiera leer algunos versículos. Pablo en Romanos capítulo 12, búsquelo por favor. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, punto. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pablo da una instrucción: aborrezcan el mal. Porque cuando uno lee eso que Jesús decía, no resistas al malo, uno va a decir, entonces no me tengo que oponer a nada de lo que está mal. Allá alguien, no sé, veo a alguien que está por entrar a robar de la casa de mi vecina, no puedo decir nada porque no me puedo resistir al malo. Allá veo que, no sé, están por secuestrar a una niña, no puedo decir, no es esa la idea de Jesús. Pablo dice, aborrezcan el mal. Otro ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5:11 dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Sáquenlas a luz, dice la NTV. Es decir, que cuando hay una actitud, una acción, una obra mala o de maldad, yo debo aborrecerla y desenmascararla o exponerla. Pareciera como que se contradice lo que Jesús decía, pero en realidad no. 1 Corintios 5:13. Fíjese cómo Pablo toma esta enseñanza de Jesús. 1 Corintios 5:13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Acá había un hombre en la iglesia de Corintio que estaba conviviendo con su madrastra y él consideraba que estaba bien porque él decía que la gracia era suficiente y que Dios le había llamado a ser libre y en esa libertad él podía hacer lo que quería. Y las cosas con Dios no funcionan así. Es cierto que somos libres, es cierto que la gracia nos limpia y nos perdona, pero la libertad de Dios no es, como dijo Pablo, oportunidad para el libertinaje. Y este hombre consentía en vivir con su madrastra. Entonces Pablo le dice: expulsen al malvado, porque está practicando el incesto y no correspondía. Es decir, que la Biblia declara que debemos oponernos a la maldad y a la gente mala, pero no de una manera hostil. Y ahí está la clave. En ese resistir a la maldad y a las obras de maldad y de tiniebla, nuestro corazón, que es lo que el Sermón del Monte está tratando, no puede reaccionar en una manera hostil, agresiva, vengativa, deseando esa venganza. Busque por favor Romanos 12:17. Dice Pablo: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, porque hay veces donde no vamos a poder estar en paz con todos los hombres. Te doy un ejemplo. Tú denuncias a un compañero de trabajo que está tocando fondos del trabajo, que está robando, que está haciendo algo. Tú y yo como cristianos tenemos que levantar la voz y ir y decir: mire jefe, mire supervisor, yo he visto esto y esto y esto. ¿Tú crees que vas a poder seguir teniendo paz y amistad con ese compañero de trabajo? ¿Sí o no? Estás en la escuela, un joven le pega a otro, la profesora pregunta qué pasó, el chico no se llora, no se anima, y vos levantás la voz y decís: en realidad fulano le lastimó, mintió o hizo esto, hizo lo otro.
¿crees que vas a poder tener paz con tu compañero? No va a haber paz. Ahora Pablo dice, si es posible, estén en paz con todos, aunque él sabe que no siempre va a ser posible, pero no paguen a nadie mal por mal. Y fíjese cómo él sigue diciendo el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo toma esto mismo de Jesús y dice, no se venguen ustedes mismos. No pueden vencer al mal con el mal, deben vencerlo con el bien. Verso 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La NTV dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Es decir que cuando hay ofensas que son menores, cuando hay agravios en los que puedes demostrar misericordia y perdón y no cobrar venganza y pasar por alto la ofensa, quizás tienes derecho a defenderte, quizás tienes derecho a vengarte, quizás tienes derecho a tomar represalia, pero cuando actuamos con misericordia y no devolvemos con mal al malo, estamos nosotros actuando como nuestro Padre Dios. Porque imagínense si Dios me pagara a mí como yo le he pagado a Él. Imagínate si Dios te diera a ti lo que tú le has dado a Él. Enojos, infidelidades, que un día estamos a full con Dios, un día nos encanta leer la Biblia y 10 días no queremos saber nada, que 3 cultos venimos re entusiasmados y 10 cultos después no venimos apenas si venimos. Imagínate si Dios actuara con nosotros en la manera en que nosotros somos con Él. Pero Él sigue siendo misericordioso, sigue dándonos el aire, el vestir, el alimento, la salud, el cuidado sobrenatural. Entonces, Él actúa en misericordia con nosotros y nosotros actuamos con misericordia con los demás. Ahora tiene que haber un equilibrio en esta palabra resistir. Santiago capítulo 4 versículo 7, ahí aparece nuevamente esta palabra. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Esa es la misma palabra, resistir. Resistir hostilmente, resistir en una forma brusca, violenta. Y Santiago lo usa refiriéndose a los ataques del enemigo. Generalmente nosotros somos hostiles, violentos, enojones, embroncados con la gente y somos bastante amables con el enemigo. Hacemos muchas veces las cosas al revés. La bronca generalmente nos levanta y nos desata contra las personas, pero no contra Satanás y contra todas sus estrategias, sus mentiras, sus tentaciones. Cuando viene una tentación a nuestras vidas, que las viene de todo tipo, todo color, toda forma, tentación en forma de mentir, de lujuria, de tomar algo que no es nuestro, de criticar, tentación de lo que sea, cuando viene. ¿Cómo le resistimos nosotros? Muchas de las veces ni siquiera la resistimos, al contrario, nos abandonamos a ella y desobedecemos a Dios y bueno, después nos da pena y pedimos perdón.
Pero la Biblia dice, sométanse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Lean lo que dice la palabra y obedézcanla. Someterse es, aunque no quiero, me doblego. Eso es someter a alguien. Someter es cuando una persona con mayor fuerza, mayor capacidad, mayor poder, somete a uno con menor poder. No sé, los ejércitos someten a otros, un hombre con mucha fuerza somete a uno de menor capacidad, un empresario de mucho poder económico somete a otros, usa sus recursos para someterlo. Y la Biblia dice, Dios podría someterlos a ustedes, pero Él dice, sométanse ustedes voluntariamente a Él, a su ley, a su verdad. Por eso cuando yo voluntariamente quebranto la ley de Dios, sé lo que tengo que hacer y no lo hago y desobedezco y me resisto y me pongo terco y duro porque quiero seguir haciendo lo que yo quiero como a mí me gusta, no me estoy sometiendo a Dios. Y ahí corremos peligro. Porque para poder resistir al diablo, debo someterme a Dios primero. Hay gente que quiere echar fuera demonios, que quiere pelear, que la sangre de Jesús, que esto, que lo otro. Pero cuando se trata de obedecer lo que la Biblia dice, no tienen ninguna intención. No tienen intenciones de lidiar con la mentira, no tienen intenciones de lidiar con la lujuria, no tienen intenciones de lidiar con la venganza, con la ira, con el enojo, con el desprecio. ¿Se entiende por qué no tenemos después poder y autoridad para resistir al diablo? Porque no nos sometemos a Dios en una actitud voluntaria. Nos gusta todo lo que la Biblia nos propone para someter nuestra carne a Dios. No nos gusta. No, ni a vos ni a mí no nos gusta. Hay muchísimas de las cosas que Dios demanda de sus hijos que a nuestra carne no le agrada. Para zafar de alguna situación, preferiríamos mentir. Para zafar preferiríamos desobedecer. Pero sin embargo, el consejo de Dios es sométanse a Él. Y allí resistan al diablo, resistan a la tentación, resistan a la oferta con violencia, con hostilidad, con determinación. Esa es la manera en que resisto al enemigo. Cuando viene una oportunidad para hacer algo, para mirar algo, para hablar, para decir, para actuar carnalmente, como se dice, para actuar según mis propios impulsos, debo resistir eso. No, eso no agrada a Dios. Eso no puede venir de Dios. Y si no viene de Dios, viene de Satanás, que inflama y llena mi carne para actuar con maldad. Lo voy a resistir. En esa sí tenemos que ser violentos, tenemos que ser enérgicos. Pero cuando se trata de lidiar con la ofensa de mi hermano, con uno que dijo, tuvo un mal día y me contestó mal. Muchas veces con el hermano somos violentos, somos airosos, somos enojones. Sin embargo, es allí donde debiéramos nosotros actuar con misericordia y responder a lo que Jesús dijo: no resistas al malo, al que no te opongas violentamente cuando la ofensa es una ofensa menor. Si queremos permanecer firmes en el día malo y en los días difíciles de nuestra vida, debemos ser agresivos en la lucha y en la pelea de la buena batalla de la fe. Todo Efesios 6 habla de la armadura del cristiano. El cristiano tiene una armadura. Jesús comienza diciendo allí en Mateo 5, ...39 dice: cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quiere decir que volver la otra mejilla quiere decir que no puedo decir algo a mi favor o nada en contra del mal, o nunca me debo defender si alguien me acusa. No significa eso. Porque también hay una mala interpretación. Alguien difama en tu trabajo.
allá fulano, no, porque yo, qué sé yo, te vi o yo no sé qué. Alguien te difama, alguien te, no sé, pone en jaque tu trabajo, te acusa de algo injustamente que inclusive pueden hacer que te eches o pueden hacer que vayas preso. ¿Significa que no podemos contratar un abogado? ¿Significa que no podemos acudir a una comisaría? ¿Significa acaso eso? No, no significa eso. Hay un episodio en Juan 18:23, y este es Jesús hablando. El 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? La NTV me gusta, dice: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Jesús estaba argumentando con ese hombre que acababa de darle una bofetada, le había golpeado. Jesús se plantea y dice: si he dicho algo mal, demuéstralo. Y si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? En cierta manera, Jesús estaba respondiendo, no devolviendo la otra mejilla y nada. Ahora, Jesús no lo hacía desde el deseo de venganza. Jesús no se estaba intentando vengarse. Jesús estaba repudiando y denunciando el mal. Y ahí eso es clave, porque la motivación del corazón en cómo contestamos es clave. Viene alguien, te pega, te choca, o sea, te roba. Días atrás hablábamos de un ejemplo, ¿no? Te entra a robar tu casa y salís a correrle a la persona que te robó. ¿Está bien que salgas a correr? Está bien. Si le podés atrapar, está bien. Ahora, si le atrapás y agarrás un palo y le partís la cabeza y le matás, allí lo que te motivó a atraparle al ladrón fue la venganza, no la justicia, no la misericordia. Debiéramos nosotros atraparlo, sujetarlo, llamar a la justicia, llamar a las fuerzas de seguridad y que ellos procedan, presentar las pruebas y que esa persona pague lo justo por sus acciones. ¿Se entiende la idea? Entra alguien a la casa de una persona, tienes que defenderte. Hay gente que quizás tiene un arma o que tiene... No me puedo defender porque la Biblia dice que tengo que darle otra mejilla. No es eso lo que significa. Están en tu casa, van a violar a tu hija, no te vas a quedar dándole la mejilla. Si uno puede y defenderse, debiera hacerlo. La Biblia habla en sin número de pasajes en tener un equilibrio. El mismo Dios que es Dios de misericordia tiene un nombre que es Jehová Shebaot en hebreo, el Dios de los ejércitos o el Dios de la guerra. El mismo Dios que amó incondicionalmente, que perdonó incondicionalmente, es el mismo Dios que un día en Apocalipsis dice 19:11 va a venir y va a juzgar y va a hacer guerra contra los malvados. El mismo Dios fue el que le dio la orden a Abraham en Génesis 14 de ir a rescatar a su sobrino Lot. Es el mismo Dios. Un hijo, una hija de Dios, un cristiano debe tener un equilibrio. El mismo Dios que en Lucas 22:35 les dice: ustedes antes le mandé sin bolsa, sin espada, en un viaje misionero, sin nada. Bueno, ahora en el 22:36 de Lucas dice: cuando les envié sin bolsa, sin alforja y sin el calzado, ¿le faltó algo? Ellos dijeron nada. El 36 dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ese mismo Jesús que en su primer misión a los 70 les manda sin espada, cuando Él está a punto de morir, Él le dice: ahora vendan su capa, cómprense una espada, porque los tiempos que vienen la van a necesitar.
Uno de los discípulos de Jesús, Pedro específicamente, andaba armado. En el episodio en el Getsemaní, en el huerto, dice que él saca su espada, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y Jesús termina sanando y el hombre dice, guarda tu espada. Es decir, que el cristiano debe tener un equilibrio. Un equilibrio. Y cuando se trata de ofensas menores, debe actuar con misericordia. El segundo ejemplo en Mateo 5:40 dice, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La NTV dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Había una ley en el pueblo de Israel que a ningún hombre se le podía quitar su capa. ¿Qué quería decir esto? Supóngase que tú debías dinero y entonces te embargaban o te confiscaban. Y te sacaban literalmente todo, absolutamente todo. Te podían sacar hasta la ropa porque era una señal, de una forma de avergonzar a la persona, de que la sociedad vea que ese es un hombre deudor. Pero estaba prohibido quitarle la capa. O sea, te podían sacar todo. Por eso dice Jesús, el que quiera quitarte la túnica, lo de abajo, dale tú también la capa. Estaba prohibido dar o quitar la capa a alguien, porque era lo que iba a cubrir su desnudez para que no tenga vergüenza y lo que lo iba a abrigar en la noche, que iba a ser frío. Entonces dice Jesús, si alguien te pide la túnica, dale también tu capa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Debo dejar yo que quiten mi empleo, mi sustento, mi casa, o que en una demanda injusta me despidan o me echen? No, hay alternativas, hay modos de proceder según las leyes de cada país, donde el hombre y la mujer tienen los mecanismos de defensa. Te entran a robar en tu casa, debes hacer la denuncia. Hay violencia doméstica, debes hacer la denuncia. Ahora, cuando se tratan de conflictos que no valen la pena, es allí donde no busquemos venganza y tengamos misericordia. La gran mayoría de los problemas que solemos tener con la gente se inician en conflictos menores o problemas que cuando uno va a la raíz no tenían mucha importancia. Las ofensas más grandes que guardamos en el corazón, cuando uno las investiga en la raíz, quizás eran, llamémoslo así, pavadas. Una mamá que se ofendió con otra por el hijo, uno que se ofendió con el otro porque no le quiso prestar no sé qué o no le llevó a tal lugar, uno porque no le saludó, otro porque no le invitó a su casa, otro porque se olvidó de la invitación de una fiesta o hizo un asado y no le convidó al otro que estaba ahí. La gran mayoría de los conflictos, de los rencores que vamos guardando, no son porque alguien se agarró las piñas con otro, porque te metieron un cuchillazo o porque te robaron 100,000 pesos. Las ofensas, generalmente, que el enemigo usa y que en nuestra carne las guarda con tantas ganas, son ofensas menores, son agravios pequeños, son palabras dichas de mala manera, son críticas. No te queda bien esa remera. Capaz yo lo digo con toda sinceridad o con maldad, y ya el enemigo le hizo la cabeza como se dice el otro. Mirá lo que me dijo el pastor, mirá lo que me dijo fulano, mirá que me dijo por mis zapatos, por mi ropa, por mi pelo, por mi no sé qué. Se usan chistes, gastadas, ¿verdad? Que la mayoría de las ofensas no son cosas serias.
entre hermanos, en el trabajo, en la familia, en el propio matrimonio. Cuando uno rasca un poco la cáscara se encuentra que eran ofensas menores, cosas que no tienen mucho sentido. No es que el hermano vino y agarró un alambre y te rayó todo el auto a propósito. Eso sería, y sí, hay una mala intención ahí. Eso sería algo grave. Pero cuando uno va haciendo la investigación en su propio corazón, ¿por qué está enojado? ¿Por qué está disgustado? ¿Por qué no quiere venir más a la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Son pequeñas cosas, pequeñas zorras que fueron robando la comunión, la unidad. Y a eso Jesús apunta. A eso Jesús habla y le dice, eso deben ustedes perdonar. La mayoría de las demandas hoy en día en el país, los litigios en los abogados, por cosas sin sentido. Jesús toma un tercer ejemplo y dice en el verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué Jesús toma este ejemplo? Porque en el tiempo que Jesús vivió, les conté que los romanos eran los que gobernaban y dominaban todo el mundo conocido. Y ellos tenían una ley que podían obligar a cualquier vasallo, a cualquier persona del pueblo, tanto los que eran parte del ejército o los que eran parte de los cónsules y toda la parte diplomática, los gobernantes, para cumplir sus funciones podían obligar a la gente a hacer ciertas cosas, entre ellos a llevar la carga del soldado. El soldado, como todos los soldados del mundo, siempre ha tenido junto con su arma una carga. Hoy en día son mochilas así gigantescas, pesadas, pero en su momento eran otras formas. Y ellos tenían que hacer viajes largos, entonces podían, para cumplir su función, obligar a cualquier persona a hacer, pero podían obligarle solo hasta 1 milla. Ese era el límite, para que no sucedan los abusos. Por eso Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Simón de Cirene, un hombre negro que venía del campo trabajando. Como Jesús no podía soportar el peso de la cruz, en realidad no llevaba toda la cruz, llevaba solo uno de los palos, que más o menos eran 70, 80 kilos, pero Jesús tenía ya el cuerpo y todos los latigazos, las espinas y todo el maltrato y la noche sin dormir, sangrar. Entonces Jesús caía y no podía, llamaron a este Simón de Cirene y le obligaron a llevar la cruz de Jesús los 7 kilómetros que separaba con el monte Gólgota. Pudieron hacer eso los soldados romanos por causa de esta ley. Entonces por ahí vos te ibas en la calle tranquilo o medio apurado para ir a comprar pan al kiosco, y allá el soldado no quería llevar más su mochilita o lo que sea, su carreta. Ahí venía acá y 1 milla tenías que llevar. Eso no era para nada gracioso, no era para nada lindo, no era nada fantástico. Es más, lo hacían obligatoriamente porque si no tenía consecuencias. Hasta tu vida corría riesgo si desobedecías. Eso era una ley romana. Por supuesto que despertaba en el pueblo odio, bronca, enojo. Imagínate que esa ley se pudiera hacer ahora, ¿no? Y la policía no tiene más vehículos. Entonces salen y a ver vecino, venga acá, lléveme hasta 10 cuadras con su auto. Y vos estabas ahí recién llegando a tu casa o tu moto y tenés que salir y llevar 10 cuadras. Allá a las 10 cuadras, venga usted acá, te para un auto. Sí, tipo de película norteamericana que muestran la placa, paran el auto. Eso no existe. No sé si existe, creo que... Capaz que si existe, no, es medio difícil de aplicar. Pero en las películas funciona. Bueno, más o menos así era. Eso despertó, obviamente generó abusos, generó una hostilidad hacia los romanos, encima que ellos eran
los opresores, los conquistadores. Y Jesús viene con un discurso y le dice, ¿saben qué? No lleven una sola milla, lleven 2. Ya venía mal con el tema de la mejilla, venía peor con el tema de la capa y embarró totalmente con el tema de llevar 2 a los romanos, a esos extranjeros que destruyeron nuestra tierra, que nos conquistaron. 2 millas en lugar de 1. ¿Cómo podríamos aplicarlo eso a nosotros hoy? ¿Qué pasa si mi jefe me pide o me impone labores o tareas adicionales? ¿Qué pasa si en la escuela me piden algo un extra? ¿Qué pasa si en el barrio tengo que cortar mi pasto y veo que mi vecino hace 3 meses no corta el pasto? ¿Qué pasa si en el trabajo te dicen, ¿será que no te puedes quedar un ratito más para...? Y ya son las 6 de la tarde y vos estás cansado, harto todo el día. Jesús dijo, vayan ustedes 2 millas, por amor a Cristo, por amor al servicio, podemos nosotros servir al otro en un extra para poder mantener la paz. ¿Qué pasa si un hermano nos pide un ratito más? Es allí donde yo voy esa milla extra que nadie quiere ir. Si hablas con cualquier delegado gremial, no, porque vos tenés tu derecho, ellos no te pueden hacer esto, no, porque vos tenés que tener tus 2 horas de descanso, o porque tenés que tener, no sé, ahí tu lugar de descanso con aire acondicionado y con una tele y con una play y con no sé qué, y porque vos tenés el derecho y ni 10 minutos no te... Porque hay todo un sistema detrás de eso, un interés de... No. Pero allí es donde un cristiano brilla. Allí es donde usted y yo hacemos la milla extra. Eso otro que quizás nadie nos pidió, pero alguien lo tiene que hacer. Allí es donde el cristiano, no sé, barre su oficina, saca la telaraña que nadie le pidió que saque. Allí es donde va el cristiano y lleva, no sé, un destornillador y ajusta esa baranda que hace tiempo está y nadie la arregló. A mí me ha pasado en el trabajo, nuestro edificio no tiene un equipo de mantenimiento y hay unos técnicos allí que hacen pobre lo que pueden entre todas sus funciones. Y bueno, y uno entra sin darse cuenta en toda esa queja de que no, porque el mantenimiento, porque no hay, porque la empresa llena de plata y no quiere poner, y bueno, toda esa habladuría, y cuando uno se da cuenta, está tan enganchado como el resto. Y un día, entre toda la pavada que hablamos, sentí la voz de Dios en mi corazón, ¿por qué no haces vos? ¿Por qué no traes vos tu llave Allen y no ajustás la baranda esa? ¿Por qué no traes tu destornillador? Si es una pavada, es algo que lo puedes hacer. Entonces, ahí aprendí calladito, llevar, hacer. Después, si alguien pregunta quién fue, bueno, se dice, y si no, callado nomás, la recompensa viene de arriba. Esa milla extra que tú y yo podamos hacer en el barrio, en la sociedad, juntando la basura que el perro del vecino derramó y que es la basura ajena encima. ¿No le ha pasado? Y allí uno... Esa es la milla extra. O los tiempos que por ahí el basurero no pasa, no cortan el pasto, arreglando una luz que EMSA no arregla, ayudando a alguien que... Esa milla extra es la que Dios nos demanda. No estamos obligados, no, pero la hacemos por amor a Cristo. Y mucho más en la iglesia.
mucho más en el servicio, mucho más en la familia. A veces cometemos el error de ser tan generosos con otros, pero en nuestra propia casa y en nuestra propia familia, con nuestras propias esposas e hijos, somos bastante mezquinos y egoístas. Esa es la milla extra que tú y yo debemos hacer. Jesús da un cuarto ejemplo y dice en el verso 42, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Wow. Jesús apunta a la generosidad. Un corazón dispuesto a dar a aquel que lo necesite. A dar tu tiempo, a dar tu talento, a dar tu vida inclusive, por la necesidad del prójimo. Debemos nosotros aprender a darnos a nuestra familia, a nuestro entorno, a la iglesia, a analizarnos si no hay tacañería, si no queremos solamente recibir, a dar a la sociedad. Nos hemos acostumbrado a que el gobierno me tiene que dar. El gobierno me tiene que dar, el gobierno me tiene que dar, el gobierno me tiene que dar los útiles, el gobierno me tiene que dar la medicina, el gobierno me tiene que dar, todo me tiene que dar. Y así se ha creado una cultura donde hoy el gobierno tiene que dar para todos. Tiene que dar a los presos un sueldo, a los trans un sueldo, tiene que darle a todo tiene que tener un sueldo por algo. Tanto así que la idea de un sueldo universal para todos los ciudadanos no es tan descabellada y no está tan lejos de convertirse en ley. Ya varios señalaron esa idea. Entonces hoy hay toda una cultura de que nadie quiere trabajar, total el gobierno me tiene que dar. Días atrás me encontré con una marcha de casi 5 cuadras, no sé cuánta gente reclamando quién sabe qué cosa, cuyo único trabajo es cortar rutas, por ejemplo. Y cobran sueldo por cortar rutas. Y cada tanto limpian una escuela. Esa es la sociedad en la que usted y yo vivimos. Tú y yo no somos así, claro. Pero es la sociedad donde vivimos. Todos quieren recibir. Todo es dame. Me tienen que dar el plan, me tienen que dar la leche, me tienen que dar el pañal, me tienen que dar. Pero ¿cuándo doy yo algo a la sociedad? ¿Cuándo doy yo algo a mi país? ¿Cuándo doy yo algo al prójimo? ¿Cuándo soy yo el que da sin recibir nada a cambio? ¿Cuándo pierdo un poco de lo mío para el otro? Se ha criado una generación así, O sea, hay niños que se han criado que jamás han visto que sus padres trabajen. Y siempre han tenido garrafa, siempre han tenido comedor, siempre han tenido merendero, siempre han tenido los planes a fin de mes, siempre han tenido todo. ¿Cómo le dices a un niño que por 15 años, 18, ha visto a sus padres vivir de esa manera? Resulta que ahora en la vida adulta tienes que trabajar para ganarte el pan con el sudor de tu frente. ¿Cómo le enseñas a esa gente? ¿Entiende usted que la generación a la que hay que evangelizar no es solo enseñarles que sus almas están perdidas y deben aceptar a Jesús, sino que va a haber que enseñarles a vivir? Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda con nuestros hijos, con los jóvenes a quienes podamos afectar, de enseñarles a verdaderamente ser hombres y mujeres de Dios. Y eso incluye trabajar. El esfuerzo. Así nos tengamos que levantar más temprano y ir a dormir por último, pero no hay mayor dignidad que el varón o la mujer pueda llevar a su casa un poco de dinero para sostener a su familia. Y digo el varón o la mujer porque hoy en día la mujer tiene tantas posibilidades de trabajar como el varón. Entonces, hermanos, aunque usted y yo podamos recibir algún tipo de beneficio, de ayuda, y eso aliviane nuestra carga, eso está muy bien, pero jamás deje
de poder independizarse de toda forma de ayuda estatal y ganar su propio pan con el sudor de su propia frente. Hay una bendición y hay una honra tremenda en eso, hay una dignidad. Jesús dice, dale, no le niegues. Ahora la pregunta que yo me hacía es, ¿siempre al que me pide tengo que darle? ¿Qué pasa si tú le das dinero a alguien y sabes que esa persona va y compra droga con ese dinero que te pidió para comer? ¿Estás haciendo un bien o estás haciendo un mal? Entonces, no es que en todos los casos y en todas las situaciones debemos dar. Dios mismo, el más generoso de todos, quien no negó a su Hijo, hubo momentos en Israel, como el capítulo 1 de Isaías cita, que no dio. Que no dio. ¿Qué pasa si das a alguien dinero, por ejemplo? No te paga, no te devuelve, quizás porque no puede, pero nunca aclara el tema y después viene a pedirte nuevamente, ¿debes dar? No. Una persona que necesita dinero porque su economía está desordenada y está ahogado, esa persona en realidad no va a salir de esa situación por el dinero que tú le prestes. Esa persona tiene que ordenar su economía, hacer consulta con profesionales que puedan ayudarle a ordenar su economía y tiene que reaprender a administrar sus finanzas para poder salir de las deudas que tiene. A veces nosotros en la desesperación queremos ayudar a todo el mundo, familia, pariente, amigo, así que así, y damos para afuera y hacemos faltar adentro de casa. Tengan cuidado. No todo el dar. Si tú ves a alguien que te pide, necesito plata para la leche de mi hijo, y no tienes confianza, bueno, vamos a la farmacia o vamos al mercado, te compro leche y lleva la leche, pero no le des la plata. Para que después la gaste tomando, timbeando, haciendo cosas. Si una persona ya te estafó una vez, no le guardes rencor, perdónale. Dile, ¿sabe qué? Yo te perdono, no me debes nada. Pero no seas tan ingenuo de volver a prestar. Las herramientas, por ejemplo. Yo no presto herramientas. Usted ya sabe, y si no sabe, se enteró ahora. Usted quiere las herramientas, yo voy, las uso, hacemos el trabajo juntos y después... ¿Por qué? Porque hay una ley que no está dicha, pero siempre pasa, que la herramienta se rompe en mano ajena. ¿No es cierto que sí? Entonces, no seamos ingenuos. Cuidemos lo que tengamos. ¿Tienes algo? ¿Te ha costado? ¿Lo has hecho con el sudor de tu frente, con sacrificio? Allá viene el otro a pedirte prestado. La moto, el auto, excepto que sea un amigo, alguien que de mucha confianza, alguien que vos sabés que va a responder por la cosa. Pues si yo presto el auto, tú prestas el auto y la otra persona tiene un accidente, y ahí, amigo, ¿cómo arreglamos el tema? Se rompe la moto, se rompe un instrumento de la casa, y el corazón se va ofendiendo poco a poco. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? A mí no me importa, bueno, métele, no hay problema. Pero como hay cosas que debemos valorar, cualquier cosa, un vaso que tú has comprado en tu casa y nadie te lo regaló, es dinero que usaste para comprar un vaso. Cuida ese vaso. Porque si cuidas los 6 vasos que tienes este año, el año que viene no vas a gastar dinero comprando vasos. Vas a poder comprar cubiertos. Pero si no cuidamos los 6 vasos que tenemos este año, el año que viene nos va a faltar los vasos y los cubiertos. ¿Se entiende? Tienes una herramienta, no sé, un destornillador,
Una pinza, salió buena. Protección contra la electricidad. Cuídala. Porque en tu próximo trabajo puedes comprar otra herramienta más la que ya tienes. Si prestas, si la dejas tirada por ahí, si la descuidas, el trabajo que viene tendrás que volver a comprar la pinza y siempre vas a estar en el mismo ciclo. ¿Se entiende? Y no sé por qué en mano ajena las cosas siempre se rompen. Supongo yo que siempre lo hacen sin querer, pero eso no lo podemos comprobar. Entonces hay que actuar con sabiduría y con inteligencia. Salmo 112, 5, lea lo que dice. Salmo 112, 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Excelente. Tú y yo debemos ser hombres de bien. Debemos ser misericordiosos y debemos prestar. Pero el versículo no termina ahí, dice, gobierna sus asuntos con juicio. Esa palabra juicio significa discernimiento o sabiduría. Debes considerar las circunstancias, las metas, de manera correcta cómo proceder. Tu compañero de la escuela te pide prestado una virome, porque siempre está ese que nunca lleva nada. Y bueno, y vos le prestás tu virome, o una virome alternativa que tenés. Resulta que en la emoción del día se lleva tu virome, como suele pasar, y el otro día viene y te vuelve a pedir prestado otra virome. Y como vos no pagaste la virome, la pagó tu mamá y también tenés otra virome, le volvés a prestar. No. Porque la virome, el lápiz o lo que sea que tengas en tu cartuchera, en tu mochila, no salió gratis. Alguien la pagó. Debes cuidarla. Entonces vos amablemente le decís, ¿sabes qué? Yo te presté ayer, no me devolviste, hoy no tengo para prestarte. Fíjate, ve cómo solucionás tu tema. La persona posiblemente se va a ofender porque somos muy ofendidos por acá. Pero la persona déjele que se ofenda y usted se queda en paz con sus herramientas, con su moto, con su casa y se va a dormir tranquilo. A veces estamos tan preocupados porque el otro se pueda ofender y no le sabemos decir no a nadie y a nada. Eso se aplica para nuestro tiempo. Y eso lo aprendí de unos pastores en Resistencia. Un día nos invitaron a almorzar, el viernes creo que era, y nosotros emocionadísimos que los pastores nos invitaron a almorzar, que se lleva así un mes y medio que estábamos ahí, no nos conocíamos muy bien, y recopados. Llegamos ahí tipo 10, hablamos, comimos una comida deliciosa, y tipo 1:30, el pastor muy amablemente, bueno chicos, nosotros tenemos que dormir siesta, así que nos vemos más tarde, Dios les bendiga. Y yo mal acostumbrado, en la casa de Dolphy, hasta las 2 o 3 de la mañana, Dolphy cayéndose de sueño, y nosotros tomando tereré y mate ahí. Claro, era otra idea. Y yo como que, la pocha, este pastor no tiene amor por las almas, no tiene compasión, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Después aprendí que en realidad él estaba cuidando su tiempo, su salud, trabajaba también en la empresa de electricidad allá, Sechep. Entonces tenía como una rutina, ya se había armado, y tomarse una siesta era parte de su rutina. Y él, por más que nos quería, no iba a dejar que nosotros le cambiemos lo que él ya sabía. Y me causó muchísima gracia porque un día él nos contaba su testimonio de que a las 2 o 3 de la mañana le llamaron para ir a orar por una endemoniada. Y bueno, se levantó, se fue ahí a 3 cuadras de la casa, una chica que dice que estaba atormentadísima, le dice, oró y le dijo, ¿sabes qué? Quédate tranquila, yo mañana me tengo que ir, levantar a las 6 para ir al trabajo, así que te quedas tranquila en el nombre de Jesús y mañana vengo y hablamos con vos. Y se fue a la casa y le dejó a la chica ahí, así como estaba, ¿no es cierto? Le dejó ahí. Dice que la chica quedó ahí medio un rato y, no sé,
Al otro día, cuando al mediodía sale de su función laboral, se va a su casa, almuerza y se va con la esposa a ministrar a la chica. Estaba bastante grave el asunto. Dios le dio gracia y fuerza y unción para poder darle libertad a esa persona. Y yo decía, qué cosa rara. ¿Sabe? Aún tu tiempo de descanso debes cuidarlo. Debes aprender a decir no. Debes aprender a decir, hoy no recibo visitas. Debes aprender a decir, hoy voy a pasar con mi familia. Debes aprender a decir, hoy voy a salir junto con mi esposa solos. Muchas veces cometemos el error de nuestra esposa emocionada de que va a salir solo con la familia y nosotros, dale, vamos, invitamos cuando somos 50. Y vos le mirás a tu señora y decís, ¿por qué tiene esa cara de pichada? Y resulta que tenía la ilusión de salir en una salida familiar y nosotros enchufamos la mitad del barrio. ¿Se entiende? Dar, no, hay que dar, pero con sabiduría. Aún tu tiempo, lo que das de tu tiempo debe ser dado con sabiduría. No podemos darle a la gente todo nuestro día y a Dios un 15 minutos al final del día. ¿Se entiende? Entonces Jesús estaba cambiando, reformando la mentalidad de sus discípulos, como las enseñanzas hoy nos siguen transformando a nosotros. Amén. Dejamos allí. Puede ponerse de pie, vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a no ser vengativos, a no ser rencorosos, a no cobrar venganza, a no actuar ante las pequeñas ofensas, sino a perdonar, a dar al que necesita, a dar aún una milla más, una milla extra. Y Dios nos va a recompensar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te doy gracias. Gracias porque tú eres fiel y para siempre, Señor, tu misericordia es sobre nosotros. Gracias porque tu palabra nos corrige, nos confronta, nos disciplina. Tu verdad, Señor, es tan fácil de entenderla, pero nosotros muchas veces la hacemos tan complicada. Tus mandamientos no son pesados para llevar, son simples, son sencillos. Señor, siempre poniendo el amor y la misericordia por sobre todas las cosas. Como el apóstol Pablo decía, les muestro un camino mayor y más excelente, el camino del amor. Señor, nos cuesta, en nuestra carne no lo podemos hacer. Es imposible dar la otra mejilla. Es imposible no tomarnos venganza. Es imposible, Señor. Pero en la ayuda sobrenatural de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer. Con la ayuda sobrenatural de tu persona en nosotros, vamos a caminar una milla más en una sociedad sumamente egoísta, en una sociedad, Señor, que no está dispuesta a perder nada. Nosotros hemos de perder por ganar, hemos de menguar para crecer en ti. Señor, ayúdanos a ser atravesados por tu palabra, pero también a ser sanados por ella. Ayúdanos a ser, Señor, corregidos, pero también abrazados por la palabra. Señor, danos la oportunidad de ser como Jesús en nuestro día a día. Danos la oportunidad de ser como nuestro Maestro. Señor, líbranos de todo egoísmo, líbranos de la tacañería, líbranos, Señor,
de toda manera en la que el enemigo nos quiere caer en la trampa. Señor, que podamos resistirlo a Él y a sus estrategias. Y podamos, Señor, ser amables, compasivos y misericordiosos, perdonadores, prontos para perdonar a aquel que nos ofende.